El escritor estadounidense Frank Herbert dijo: la peor herencia que podemos recibir de nuestros antepasados es la violencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será una herencia la violencia? ¿Se podrá heredar esos rasgos de personas que son violentos, que no saben controlar su ira? Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para ser justos, le tocaría pagarnos lo que nos debe con su propia vida. Ya pagué, y demasiado caro, todo lo que no debo. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Lina, por favor, descríbeme quién es Lorena, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, doctora, yo demando a Lorena. Lorena es mi suegra. La demando por $25.000. $25.000 que eran de mi esposo, el cual se suicidó hace un mes. Se suicidó hace un mes. Sí, doctora. Ok, y entonces tú dices que estos $25.000 eran de él. Sí, doctora. A ver, explícame los hechos. Yo le comento la historia desde el principio. A ver. Carlos y yo nos conocimos en un grupo en el que estábamos y teníamos problemas de comportamiento de ira, o sea, no podíamos controlar la ira, entonces íbamos a terapias para esto, para poder controlar la ira. ¿Y ahí se conocieron? Nos conocíamos en este grupo. Ok. Al principio teníamos miedo de tener una relación, obviamente, porque él era una persona agresiva, yo era una persona agresiva, no sabíamos cómo iba a funcionar una relación de esta clase. Más sin embargo, fue pasando el tiempo, se fue formando una linda relación, nos enamoramos, al tiempo nos casamos, un poco tiempo después yo quedé en embarazo de él. Ok. Resulta que al yo sentirme en embarazo, al sentir mi bebé dentro, me dio por preguntarle por la familia de él, porque yo nunca la conocí, era un tema que a él no le gustaba tocar. Entonces le pregunté por su familia, quién eran sus padres, qué pasaba con ellos, y ahí fue cuando me contó toda la historia que viene. Resulta que esta señora que usted ve acá... La madre de tu... Sí, la madre de mi esposo le puso los cuernos al papá de mi esposo. Este señor cayó en una depresión total, Mi esposo tenía en ese tiempo solamente 12 años, era un niño, al que le tocó afrontar toda esta situación solo, con un papá que no se levantaba de la cama, era el que le tocaba hacer todo por su papá y por él mismo. Okay. Pasó así, fueron 8 meses aproximadamente. A los 8 meses a la señora acá le dio por volvió a la casa arrepentidísima, diciendo que la perdonaran, por favor, que ya sabía que había hecho mal. Entonces el papá de mi esposo, listo, la perdonó, dijo, bueno, vamos a conformar una familia de nuevo, y la perdonó. Tiempo después de que todo estaba bien, un día, una noche, estaban todos cenando, estaban comiendo, y resulta que tocaron la puerta, abrieron la puerta y era el amante de ella, que había regresado por ella, para llevársela, o sea, armó un show impresionante, doctora, me contó mi esposo. No sé si el tipo estaba drogado, pero el papá de mi esposo y el amante de la señora se fueron a los golpes. En ese momento, el papá de mi esposo mandó a un niño de 12 años a que fuera por el arma. Él fue por el arma, y cuando regresaba con el arma, este tipo, el amante de la señora, le arrebató el arma a mi esposo y mató a su papá. Frente a él. Frente a él, doctora. Oh my God. Frente a él. Resulta, doctora, que a mi esposo le tocó quedarse con ella. Ese tiempo que estuvo con ella, doctora, fue un tiempo en que mi esposo entró en drogas. Del colegio lo expulsaron varias veces, las amistades no eran las mejores. Transcurrieron hasta que él tuvo 17 años y decidió de que no era la vida que quería llevar, no se entendía con su madre absolutamente para nada, entonces decidió irse a los 17 años. 2 años después, doctora, fue que yo lo conocí en este grupo control de cólera. Sí. Ok. Yo, doctora, fue la que decidí decirle a él que se acercara a su madre. Cuando yo estaba en embarazo, yo le dije, ven,
O sea, vamos a ubicar a tu madre, vamos a ubicarla para que ella conozca a su nieto, yo sé que tú quieres estar con ella. O sea, yo hice todo lo posible por acercarlos. Está bien, la ubicamos, empezaron una linda relación, tuvieron una relación cordial, hasta que llegó una carta un día a nuestra casa de un reclusorio. La carta decía, pues imagínense, doctora, ¿de quién podría ser? Del amante de la señora. Le pedía a mi esposo que lo disculpara, por favor, que así como su mamá ya lo había disculpado. Mi esposo es, ¿cómo? ¿Cómo así? Hay que perdonar. O sea, ¿cómo? Hay que perdonar. ¿Cómo? Fue a la casa de la señora a hacerle reclamo, le preguntó que qué era lo que pasaba, que porque este señor le estaba diciendo que como que lo había perdonado a la persona que había matado a su papá. Resulta que esta señora no solamente lo perdonó, sino que estaba sosteniendo actualmente una relación con el asesino del padre. El asesino del padre. ¿Cómo le parece? Que está en prisión, claro. Está en prisión, doctor, actualmente. Ok. Entonces, o sea, el papá de mi esposo dejó $25,000, era un ahorro que tenían, no solamente para mi esposo, sino que supuestamente estaba a nombre de ella, pero hasta que él fuera mayor de edad. Pero miren lo que sucedía. Luego de que ya yo logro pues lo del acercamiento, tener este problema, él va y le hace el reclamo, resulta que cuando mi esposo sale de la casa de esta señora, llega a mi casa, totalmente descompuesto, alterado, empieza a tirar todo por toda parte. Yo le digo que se calme, que por favor, ¿qué le pasa? Que me explique qué le está pasando para yo poderle ayudar. Pero él realmente lo único que hace es golpearme. O sea, me da una cachetada que me tira totalmente al piso. En el piso me da patadas. Yo, doctora, en ese momento lo único que pensé fue en mi bebé. Yo tengo un bebé, el bebé tiene 6 meses en ese momento. Yo lo único que hice, doctora, fue coger a mi hijo, meterme en el baño y llamar al 911 para que me auxiliaran. O sea, el tipo se descontroló totalmente. Era una persona a la cual yo desconocía. Yo estaba metida en el baño, escuché que las sirenas sonaban. Aguanta ahí. Vamos a hacer un corto receso. Es cuestión de un tiempo. Y a la vuelta continúas con lo que pasó. Estabas en el baño. Regresamos enseguida. Caso cerrado. Lina demanda a su suegra Lorena y le exige la suma de $25,000, que creo que es una herencia que el padre de su difunto esposo le había dejado. Esta chica conoció al esposo en un grupo de control de cólera. Ella era violenta, él también. Pensaron al principio que aquella relación iba a ser fatídica, pero poco a poco se fueron conociendo, se compenetraron, se enamoraron, se casaron. Poco después ella queda embarazada. Ella, ya después que está embarazada, le dice, mira, yo creo que sería buena idea que trataras de volver a buscar una relación con tu madre. Ya ha pasado mucho tiempo, vamos a tener un bebé, así ella lo conoce, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Tratan de hacer una relación. Hasta un día que él recibe una carta de prisión del amante de la madre. También pidiéndole perdón, y el muchacho dice, ¿pero qué es esto? Confronta a la madre y aparentemente se da cuenta de que la madre sigue teniendo una relación con el hombre que asesinó a su padre. Ese día llega a la casa, vuelto loco. Ella lo ve descompuesto. Le dice, ¿qué te pasa, mi amor? Y él no le habla, le da un golpe, la cachetea, la tira al piso, le pega. Ella agarra al niño y se encierra en el baño y llama al 911. Mientras estabas en el baño, empiezas a escuchar las sirenas de la policía que llegaban a tu casa. Sí, doctora. Él al escuchar que llegaban las sirenas, se va, huyó del lugar. Cuando llegó la policía, él ya no estaba por ninguna parte. La policía me traslada a mí al hospital para que me curaran las heridas. La verdad, estaba bastante golpeada. En ese momento en que estaba yo en el hospital, recibo un mensaje de voz
El mensaje de voz era de mi esposo. Me pedía disculpas, me decía que lo sentía mucho, que él no podía vivir más con esa culpa, que por favor lo disculpara, pero que él se iba a ir, doctora. Y en ese momento lo único que yo escuché fue un disparo al final. Mi esposo se suicidó, doctora, en ese momento. No escuché nada más. La conversación ya se cortó. Bueno, eventualmente lo encontraron y lo encontraron muerto. Sí, doctora, me encontraron muerto. Y es por culpa de la señora acá presente, doctora. Ok. Entonces tú lo que me Culpa estás de su diciendo es que padre, la no mía. herencia que él recibe del padre, que es $25,000, fue lo que dejó en total, ¿verdad? Sí, doctora. O sea que en teoría él le deja la cantidad a ambos. Según mi conocimiento, él se la deja es solamente hasta que él sea mayor de edad. O sea, como que ella fuera una albacea de ese dinero hasta que él sea mayor de edad. Nadie tiene el testamento del padre. Yo, la verdad, doctora, no tengo ese documento, no tengo ese ¿Y documento. usted lo tiene? No, doctora, no lo tengo. Doctora, ella me conoció a mí. Ella sabía que yo tenía necesidades y que tenía un bebé de 6 meses. Usted es una vividora. Que lo que quiere es necesitaba ganar ese dinero, ahora. doctora. Trabaje. ¿Por qué no trabajó? Ok. A toda hora mantenida Cállese, desde siempre. vividora usted. Ya, Siempre silencio. mantenida. ¿Cómo respondes a la demanda? Doctora Polo, yo lo único que puedo decirle en este momento es que ese dinero yo no lo tengo. En este momento fue utilizado. Yo le voy a explicar en qué. Ese En la dinero no defensa de tu existe amante. Y yo no tengo ¿En la defensa de absolutamente- tu amante? En es- Sí, sí, doctora Polo. Pero realmente lo hizo en defensa propia, doctora, porque recuerde que fue mi esposo el que sacó el arma, mandó al niño. Él lo hizo en defensa propia. ¿Pero Si cómo él tú lo vas a mató, fue decir que en defensa propia? Doctora, Tu mi esposo estaba en su casa. Pero déjame ¿Qué que le hacía explique. tu amante Es que nadie de sabe- vuelta en la Doctora, casa? Nadie sabe qué clase de persona era mi esposo. Mi esposo era una persona demasiado violenta. Era ¿Para qué demasiado regresaste? agresivo. Siempre me estaba maltratando, ¿Por qué siempre me estaba volviste? pegando, siempre me estaba por mi hijo, doctora. ¿Y por- Lo hice por él porque A quería buscar estar con hombres, él. doctora, Porque eso es lo que siempre hace traté ella, de buscar ser una buena hombres, madre. nada Mira, le más. enseño. Todas las cosas que ese hombre me hacía. Mira acá, mira esta cicatriz, doctora, que no es mentira. Mira, acá. Acá me rompió con un tenedor. Aquí Sería por me mandó santa, un vaso, me por cogieron santa 9 sería. puntos. Todo porque no le hice la Vividora. comida que a él le gustaba. Me azotó a golpes, me dio cachetadas. Señora, Todo el usted sabe tiempo lo me que uno estaba hace cuando... maltratando. Señora, Todo el tiempo usted me no estaba sabe lo que maltratando. uno hace cuando vive con un agresor, una persona que lo abusa a uno. Usted no sabe. ¿Qué hace uno? Todo lo que hice lo hice por mi hijo, porque Señora, simplemente quería estar ¿usted al lado qué de hizo? él. Buscó un amante y se largó con el amante. No, simplemente lo hice porque estábamos en ese entonces viviendo en Colombia y vivimos luego para acá, vinimos a tratar de hacer una nueva vida. Yo traté de sacrificarme por mi hijo, como ella dice que yo no fui una excelente madre, lo fui. Siempre traté de estar Se vinieron, pendiente de él. doctora, se vinieron a Vinimos vivir para acá y Cuando nunca uno estuvimos vive con un pendientes. abusador, uno llama a la policía cuando hay un acto de Yo agresión. estaba sola, yo uno no sabía va a un las leyes. refugio, uno busca una orden de alejamiento, uno le ayudan con su hijo. Traté Yo no lo entiendo que- estas mujeres que hablan. Siempre La estaba obligaron, sometida, la no porque él obligaron, la obligaron. Supuestamente, usted no sabe porque doctora, usted no vivió conmigo en ese supuestamente entonces. se vino usted no para entiende. Miami. Entonces, se vino para señora, Miami. usted él me- gastó toda la herencia de él su lo que hijo. hacía era que me amenazaba. Que si yo iba a la policía, que si yo esto, que me mataba a mí, que mataba a mi hijo, siempre me estaba amenazando. Ok, Yo lo usted que me hice va a decir a realmente mí fue que por usted se miedo. gastó la herencia de Realmente su fue por hijo. miedo. De su hijo, se la Realmente gastó. fue por miedo. Se la gastó. La Mira, le herencia de su explico. hijo. Prácticamente lo que pasó fue por culpa de su padre. Ah, Mi hijo ok, perfecto. sacó el Sí, sí, mismo sí. ADN Ok, de su muy padre. bien, muy bien. Sacó ¿Ustedes el tienen mismo testigos? ADN, le corría ¿Tienen sangre testigos? por las Esta venas cantaleta no de es su padre. positiva. ¿Tienen testigos? Doctora Polo, sacó la misma agresividad de su padre. Ay, qué tenemos. lindo. Y Y la simplemente tuya ese no, dinero ¿no? lo usé Porque tú eres para- pasiva-agresiva. Excusas, Traté de- esas Tus son acciones son excusas, esas. Doctora, excusas. ¿Quién simplemente tiene traté de hacerlo testigos? para Yo tengo pagar testigos, todo, doctora. Perfecto. para pagar la fianza, Cállese, señora. porque fue culpa Hacemos un prácticamente receso y mía. regresamos con más. Cállate. Caso cerrado. Y continuamos con este caso disfuncional, porque la disfunción yo creo que también se hereda. Lina está demandando a su suegra por la suma de $25,000. Fue una herencia que le dejó el difunto padre al difunto esposo de ella, que se suicidó hace un mes. Un chico atormentado por una vida plagada por deslealtad, violencia, falta de valores, de conceptos.
básicamente eso. Vamos a pasar a los testigos del caso, por favor. Demandada primero. Y ve pasando al próximo testigo ya, da lo mismo, que estén aquí. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Sandra, Sandra, y usted está aquí apoyando a la demandada. a la demandante. Alina. Alina. Ah, Sí, ok, señor. perfecto. Sí, yo estoy aquí en favor de Lina porque Lina ha pasado muchos problemas después de que el marido se suicidó. No la conozco. Y yo sé que ella está pasando trabajo, no tiene trabajo. El poco momento que puede ir a trabajar muy corto, me deja el bebé a mí. Yo he visto las consecuencias en el bebé de todo lo que está pasando. Ella necesita ayuda. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted era vecina de ella cuando ella estaba casada, cuando estaba vivo su esposo? Sí, ¿Y la relación de ellos cómo era? ¿Era tormentosa o tenían una relación? desde donde yo estoy en mi apartamento, la relación de ellos parecía muy buena y siempre los vi contentos cuando andaban por los pasillos. Muy bien, perfecto. Y ella necesita ahorita el dinero, necesita el dinero. Mi nombre es Frank. Frank, tú estás aquí apoyando a la demandada. Yo era el mejor amigo de Carlos. El que se le está metiendo a la cama, doctora. Ok. Ese es ¿Usted el que qué se le está sabe? metiendo a la Bueno, cama. ok, mejor ¿qué amigo, descarada. qué vienes a declarar? Yo a ellos los conozco desde la clase que íbamos porque yo también iba a la clase. Ella es una loca. Ellas antes de que ellos Así es. siempre han tenido problemas. Ella siempre ha faltado el respeto y siempre... Antes de él, una vez él se trató de suicidar porque él ya estaba cansado, porque ella no trabaja, ya no limpia, ya no hace nada en la Ya casa. lo convencieron. Entonces ella es una vividora. Otro que Así es, cayó. así es. Ok. Otro que cayó. Entonces él ya estaba cansado de las peleas. Un día él dijo que ya estaba a punto de matarse porque ya no aguantaba tantas las peleas y tanta la situación. Y cuando apareció la mamá en su vida, siempre cambió totalmente. Siempre buscaba a la mamá, siempre quería pasar fui con yo la que fui, Pero yo usted la es una que loca. hizo eso, fui yo Ella la que siempre ha buscó querido a su buscar la madre. pelea. Cuando él Una empezó a excelente tener esa madre, sí. relación otra vez con la mamá, ella empezó con sus celos y sus peleas. Y siempre la han tenido. ¿Usted vive cerca de ella? Sí, ¿De ella? sí, ¿Dentro de su casa? no, Cerca. sí. Pásame a la doctora Geisha Menéndez y al doctor Ángel Leal. Otro que se te metió en la cama, ¿no? Deje Como de lo hablar convenciste bobadas. Usted acá ni para siquiera- que dijera todo no me eso, conoce, ¿no? ni lo conoce a él. Ni Lo ridículo, que ni aprecio porque siquiera es el me mejor conoce a amigo mí mío. venir a decir eso. Ridícula voz. descarada. Doctora Geisha Menéndez, ¿se hereda la violencia? Bueno, la violencia como rasgo tal no es que se herede, sino que sí está puesta en algunas condiciones psicológicas y obviamente el historial familiar de la persona siempre se pide porque el componente genético sí está válido. Es decir, por ejemplo, en condiciones como el bipolarismo, desórdenes Esquizofrenia. psicóticos, exacto, en fin, un número de condiciones emocionales que sí pueden tener como componente el factor de violencia y de agresión. Pero sin duda tam- alguna la violencia se aprende también. Pero eso es un factor sumamente importante. El medio en que se desarrolla el individuo, porque son conductas agresivas que el individuo empieza a aprender, sobre todo si están expuestos a eso desde pequeños, y empiezan a aceptarlo como conductas normales o como conductas apropiadas ante situaciones que ellos han interpretado que está correcto que yo demuestre ese tipo de agresión. Y a mí naturalmente la lógica de la madre me preocupa tantísimo. Porque yo le escucho decir que, por ejemplo, el amante mató al padre en defensa propia. Estando el padre en su casa, el amante fue el que vino, se entraron a golpe. El padre naturalmente pidió una pistola, claro, se la pidió al hijo. A eso le llamamos racionalización. Yo creo que eso es una manera en que hay veces el ser humano utiliza una serie de conceptos para justificarnos Su comportamiento. Correcto, y algo que yo quiero que sea así. Y entonces nos evita de poder enfrentar la realidad que es opuesta a lo que yo quisiera. Ahora tenemos usted y yo un grave problema. Y ya le voy a decir cuál es, yo creo que usted lo sabe. ¿Dónde está el testamento? Porque sabemos, a través de nuestra práctica y profesión, que casi siempre cuando los laicos nos reportan algo, no lo interpretaron correctamente.
Y yo tengo un conflicto de interpretación acá. La esposa me dice que ella era la albacea de los $25,000 que el padre le deja al hijo hasta este cumpliera la mayoría de edad. Correcto. Que puede ser así. Pero la madre me dice que no, Estaba a nombre de los dos, doctora. que estaba a nombre de los dos, doctora. Se lo Si él no gastó aparece y defendiendo se al pierde un amante. tiempo, Si automáticamente no me toca aparece dinero el a mí. testamento, tenemos que actuar como que si el testamento no existiera. Ok. Y de ser así, si los hijos del si no hay hijos descomunes, la viuda hereda todo. Si hay hijos descomunes del matrimonio, entonces ella heredaría la mitad y los hijos heredarían la otra mitad de los Aquí, bienes. a ver, ella no tiene derecho a esa herencia, pero es una herencia del marido y sabemos que no es propiedad matrimonial las herencias. no. El marido murió, pero Pero- dejaron un hijo. Pero a él nunca Sí. le importó. Ese hijo sí tuviera derecho Correcto, a porque la este parte de la herencia del padre. Es correcto. Porque de hecho ellos se convierten en los descendientes del heredero Exacto. Exacto, del esposo de la demandada. Entonces tuviéramos que interpretar de que esos 25,000, como no tenemos el testamento, No tenemos el testamento. los $25,000 fueron dejados a los dos. Sí, Mi hijo nunca le importó ese dinero. Muy bien. Entonces estoy yo ahí en ese En base testamento, de me que corresponde a no mí. hay un testamento que yo pueda leer para interpretar apropiadamente y de que no están de acuerdo las litigantes de lo que realmente decía el testamento, yo voy a declarar que el hijo de ella es heredero del esposo difunto de ella, que hubiera tenido derecho a recibir la mitad de los $25,000 que dejó el difunto padre asesinado por el actual amante criminal de la madre. Le dan la mitad de $25,000 doctora, si a a mi hijo ni ella siquiera le importó en ese 30 dinero, días. ¿por qué? He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado.